Para terminar esta introducción, hablemos del aliasing o enmascaramiento. Estudiemos las réplicas que se generan al muestrear una señal. ¿Qué pasaría si la frecuencia máxima de la señal original es tan grande que las réplicas se solapan o intersectan? Para un mejor entendimiento de este problema, desarrollemos un ejemplo concreto. Analizar la respuesta en frecuencia de la señal muestreada si la señal original tiene una frecuencia máxima de 6 kHz y se utiliza una frecuencia de muestreo de 4 kHz. En el dominio de la frecuencia, la señal original tendrá un espectro que irá de -6 a 6 kHz. Por lo tanto, tiene un ancho de banda de 12 kHz. Y se convolucionará con un tren de impulsos. Cada impulso se encuentra en múltiplos de la frecuencia de muestreo, es decir, 0, 4, 8, 12. El resultado será tal que el espectro de la señal original se replicará en cada impulso del tren de muestreo. Como se puede observar en el impulso alrededor de 0, el espectro irá de -6 a 6. Considerando el siguiente impulso que se encuentra en 4 kHz, el espectro irá de -2 kHz a 10 kHz. Por lo tanto, esta región de solapamiento será mucho mayor de la que aparece en el dibujo. Entonces, ¿bajo qué condiciones de frecuencia máxima y frecuencia de muestreo los espectros nunca se solapan? Este fenómeno de solapamiento se conoce como aliasing y hay que evitarlo. Tenemos las réplicas de la señal original alrededor de 0 y alrededor de la frecuencia de muestreo. La réplica alrededor de la frecuencia de muestreo comenzará en la frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima y terminará en la frecuencia de muestreo más la frecuencia máxima. La distancia mínima entre una réplica y la otra es crítica para evitar el solapamiento. Esta distancia tiene que ser mayor o igual a 0. Si es 0, no se estarían interseccionando, pero es el peor caso posible. Veamos esto en forma de ecuación. Si quiero medir esta distancia, restaré fs menos frecuencia máxima menos la frecuencia máxima. Esto debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima. Esta relación se conoce como teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist garantiza que la señal muestreada tenga la suficiente cantidad de muestras para que la señal original se pueda reconstruir. Por el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima. Este valor es límite. Nosotros utilizaremos la regla de 5 veces la frecuencia máxima. El teorema de Nyquist implica dos cosas.
La señal a muestrear debe tener un ancho de banda limitado. Si el ancho de banda es infinito, sin importar la frecuencia de muestreo, las réplicas siempre se solaparán. Para garantizar que la señal a muestrear tenga un ancho de banda finito, se la hace pasar por un filtro pasabajos. Este filtro pasabajos es el que se conoce como filtro anti-aliasing. En segundo lugar, las réplicas del muestreo deben estar lo suficientemente separadas. Para garantizar esto, es necesario entender bien la idea de la frecuencia de muestreo. Ilustremos esta idea. Si tenemos un periodo de muestreo igual a 1 segundo, la frecuencia de muestreo será de 1 Hz. Entonces, las réplicas aparecerán cada 1 Hz. La frecuencia máxima de la señal que se puede muestrear con un periodo de muestreo de 1 segundo será una señal con una frecuencia máxima de 0,5 Hz. Por otro lado, si tenemos un periodo de muestreo de 0,5, la frecuencia de muestreo será de 2. Entonces, podremos muestrear una señal que tenga frecuencia máxima en 1 Hz. Si tenemos un periodo de muestreo igual a 1 milisegundo, entonces la frecuencia de muestreo será de 1 kHz. Las réplicas en el espectro aparecerán cada 1 kHz. Por lo tanto, puedo muestrear una señal hasta 0,5 kHz. En resumen, a medida que el periodo de muestreo se hace más pequeño, el espacio entre las réplicas se hace más grande. Esto tiene sentido porque tomar más muestras de una señal en el dominio del tiempo significa que se salva mayor información de la señal original. Con esto hemos terminado esta breve introducción al muestreo. Esta ha sido una presentación del profesor Carlos Cepita para la Universidad Católica Boliviana.